Y si el proyecto de ingeniería más grande de un imperio pagano fuera, en secreto, el cumplimiento de una profecía divina pronunciada 700 años antes. Esta no es una pregunta retórica, sino la clave para entender cómo el cielo y la tierra a veces se mueven en una sincronía aterradora y perfecta. Nos invita a mirar debajo de la superficie de la historia, más allá de las crónicas de los reyes y los césares, hacia un plan tejido con hilos de soberanía y una ironía tan profunda que solo podría ser divina. Es la historia de cómo la ambición de un imperio por conquistar el mundo se convirtió, sin saberlo, en la herramienta para que un mensaje de amor conquistara las almas. Es la crónica de dos construcciones, una de piedra para la gloria del hombre y otra espiritual para la redención de la humanidad. Y en el centro de todo, una promesa susurrada en el desierto que encontraría su eco en el estruendo de las legiones romanas. Para comprender la magnitud de esta promesa, debemos transportarnos a un lugar de absoluta desolación. Imaginen el aire denso con el polvo de Babilonia, el sabor de las lágrimas y la amargura del exilio. El pueblo de Israel está cautivo, lejos de su hogar, y el templo, el corazón de su fe, yace en ruinas. Pero lo más devastador no son las cadenas físicas, sino el silencio de Dios. Años de silencio que carcomen la esperanza y siembran la duda. Es en este abismo de desesperanza donde resuena una voz, la del profeta Isaías, con una declaración que parece una locura. No es un consuelo sutil, sino una orden cósmica, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta no era una simple metáfora poética, era una promesa tangible, una visión de ingeniería divina que desafiaba la lógica y la topografía. Analicemos la audacia de esas palabras en su contexto original. Isaías 44 continúa: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Para un pueblo que conocía la geografía abrupta y montañosa de Judá, esto era el equivalente a prometer que el propio planeta sería terraformado para el regreso de su rey. No se trataba de un camino espiritual en el corazón, sino de una carretera literal, una autopista imposible a través de un terreno intransitable. Era la respuesta de Dios al clamor de un pueblo que se sentía atrapado, rodeado no solo por el desierto geográfico, sino por las montañas insuperables de la opresión y el olvido. La promesa era clara: cuando Dios decide moverse, ni siquiera la geografía puede oponerse. Él mismo aplanará los obstáculos para manifestar su gloria. Este clamor por una intervención visible es una de las tensiones más profundas del alma humana. No nos basta con creer en un Dios abstracto, anhelamos verlo actuar, sentir su mano en el tejido de nuestra realidad. Israel no solo quería escuchar sobre la liberación, quería ver el camino de regreso a casa. Anhelaban una prueba física, una evidencia innegable de que no habían sido abandonados. Esta sed de una manifestación concreta de Dios en la historia es la misma que sentimos hoy en nuestros propios desiertos. Cuando enfrentamos el valle de la depresión, la montaña del orgullo o el camino sinuoso de la incertidumbre, nuestra alma no solo busca un consuelo interior, sino que clama por ver a Dios aplanar el terreno en nuestra vida, por una señal de que su poder es real y está activo a nuestro favor. La profecía de Isaías se convierte así en el eco de nuestro propio corazón. Mientras esta promesa divina y desesperada reposaba en los rollos sagrados, esperando su momento, el mundo giraba ajeno a ella. Siglos pasaron y una nueva fuerza comenzó a emerger del oeste, una potencia forjada en hierro, disciplina y una ambición sin precedentes: Roma. Este imperio no conocía al Dios de Israel ni sus profecías. Su Dios era el poder, su evangelio era la conquista y su templo era el Senado.
con una eficiencia brutal y una visión de dominio global, Roma comenzó a expandirse, tejiendo una red de poder que el mundo jamás había visto. La promesa de un camino para Dios parecía un susurro olvidado, ahogado por el ruido ensordecedor de las sandalias de las legiones y el martilleo de los constructores imperiales que estaban, sin saberlo, preparando el escenario para un drama mucho mayor que el suyo. La frase "todos los caminos llevan a Roma" no era solo un dicho, era la declaración de una filosofía de dominación. Para el Imperio Romano, las carreteras eran mucho más que simples vías de transporte. Eran las arterias del poder, los tendones del control militar y el símbolo visible de su orgullo imperial. Cada calzada, construida con una precisión asombrosa y diseñada para durar siglos, tenía un propósito estratégico. Permitía que las legiones se movilizaran a una velocidad vertiginosa para aplastar rebeliones. Aseguraba que los recaudadores de impuestos llegaran hasta el último rincón del imperio y facilitaba el flujo de recursos hacia la capital insaciable. Estas no eran rutas amigables, eran herramientas de subyugación diseñadas para imponer la Pax Romana a través de la amenaza constante de la espada. Cada piedra era un recordatorio de quién estaba al mando. Detrás de esta vasta red de ingeniería se encontraba la ambición de hombres como Julio César y Augusto. Su objetivo era claro: someter al mundo conocido bajo el águila romana, expandir su gloria personal y asegurar que el nombre de Roma fuera temido y reverenciado por todas las naciones. No había en sus corazones ninguna intención de servir a un propósito superior o a un Dios desconocido. Movidos por la soberbia y el deseo de poder terrenal, ordenaron la construcción de miles de millas de caminos que cortarían a través de montañas, cruzarían valles y atravesarían desiertos. Cada piedra colocada era un acto de autoglorificación imperial, un monumento a la capacidad del hombre para dominar la naturaleza y a otros hombres. Estaban construyendo un sistema para su propio reino, sin la más mínima sospecha de que eran peones en una estrategia divina que operaba en una escala de tiempo eterna. Aquí es donde la historia da un giro y revela la sublime ironía de la soberanía de Dios. Mientras Roma, en su arrogancia, construía su red para la dominación, estaba de hecho cumpliendo la primera parte de la profecía de Isaías. Estaba, literalmente, enderezando calzadas y allanando lo áspero. Dios, en su omnisciencia, estaba utilizando las herramientas mismas de un imperio idólatra y opresor como el catalizador principal para la expansión de un reino completamente opuesto al de Roma. Las mismas rutas diseñadas para transportar soldados portadores de muerte pronto serían utilizadas por hombres humildes, portadores de vida eterna. La infraestructura creada para imponer el control de un César terrenal se convertiría en el medio para proclamar la libertad de un rey celestial. La soberbia de Roma estaba, sin saberlo, construyendo las autopistas para el Evangelio. La profecía de Isaías, por lo tanto, comienza a adquirir un significado dual y mucho más profundo. Su cumplimiento inicial se relaciona con el regreso de los exiliados de Babilonia, una promesa de restauración física para Israel. Sin embargo, como muchas profecías bíblicas, contenía una semilla de un cumplimiento futuro mucho más grandioso. Los 700 años de silencio entre la palabra de Isaías y el surgimiento del Imperio Romano no fueron un olvido, sino un período de maduración. La promesa ya no era solo sobre un camino de regreso a Jerusalén, sino sobre un camino desde Jerusalén hacia los confines de la tierra. La calzada para nuestro Dios estaba siendo preparada, no por ángeles, sino por las manos de los mismos romanos, para que el mensaje más importante de la historia pudiera viajar a una velocidad sin precedentes. El escenario estaba meticulosamente preparado. Por un lado, una antigua profecía hebrea
que prometía un camino recto para la manifestación de la gloria de Dios. Por otro, un imperio pagano que, por razones de poder y control, había construido la red de caminos más avanzada que el mundo había conocido. Dos historias aparentemente desconectadas, la de la fe y la de la fuerza, estaban a punto de colisionar de una manera espectacular. Solo faltaba el viajero, y él no llegaría en una carroza imperial, sino como un humilde carpintero de Nazaret. Estaba a punto de inaugurar su camino, y las rutas de piedra de Roma, construidas para la gloria del César, se inclinarían ante un propósito eterno, sirviendo como los canales por los cuales la gloria de Jehová será revelada y toda carne juntamente la verá. La llegada del Mesías fue la antítesis de la construcción romana. No hubo ruido de martillos ni el sudor de miles de esclavos. En lugar de una calzada de piedra, el camino se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús de Nazaret no caminó por el mundo con la arrogancia de un César, sino con la humildad de un siervo. Cuando declaró, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida», redefinió por completo la profecía de Isaías. El camino hacia Dios ya no sería una ruta física trazada en un mapa, sino una relación personal con Él. La autopista divina no estaba hecha de grava y losas, sino de gracia, sacrificio y amor. Mientras Roma ofrecía un camino hacia el poder terrenal, Cristo se presentaba a sí mismo como el camino viviente hacia el corazón del Padre. Un camino accesible no por la fuerza, sino por la fe, abierto para el judío y el gentil, el esclavo y el libre. Tras su muerte y resurrección, Cristo entregó a sus discípulos una orden que parecía una locura logística. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En cualquier otra época de la historia, este mandato habría sido prácticamente imposible de cumplir en una sola generación. ¿Cómo podría un puñado de pescadores y artesanos de Galilea, sin poder político ni recursos económicos, llevar un mensaje desde una provincia remota de Judea hasta los confines de la tierra conocida? La respuesta ya estaba bajo sus pies. La divina providencia había asegurado que el mandato y la infraestructura para cumplirlo llegaran en el mismo momento histórico. El Imperio Romano, en su búsqueda de poder, había preparado sin saberlo la red de distribución global para el mensaje que finalmente desafiaría su propia existencia. La Gran Comisión no fue entregada en un vacío, sino en un mundo cuyas venas ya estaban abiertas y listas para recibir un nuevo torrente de vida. La vida del apóstol Pablo es el testimonio más poderoso de esta sincronía divina. Imaginen a este hombre, consumido por un celo celestial, caminando por las mismas vías, Apia y Egnatia, que habían sido recorridas por las legiones. Sus sandalias golpeaban las mismas piedras, pero sus pasos no llevaban el edicto de un emperador, sino las buenas nuevas de un rey crucificado. Gracias a la red de calzadas romanas, Pablo pudo viajar a Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso y finalmente a la misma Roma. Pudo fundar comunidades de fe en centros neurálgicos del imperio, lugares que de otro modo habrían sido inaccesibles. Cada viaje misionero, meticulosamente registrado en el libro de los Hechos, es un mapa de cómo el Evangelio se apropió de la ingeniería del enemigo. El apóstol no habría podido cubrir tanto terreno ni llegar a tantas almas sin la misma infraestructura que el imperio usaba para suprimir y controlar. La consecuencia fue una expansión explosiva, una velocidad de propagación del mensaje que desafía toda explicación puramente sociológica o histórica. Lo que comenzó como un movimiento marginal en Jerusalén se convirtió en una fe que ardía en el corazón del imperio en menos de 30 años. Se extendió como un reguero de pólvora a lo largo de las arterias de piedra de Roma.
Las cartas de los apóstoles viajaban a través del servicio postal imperial, y los misioneros se movían con una libertad y seguridad relativas que no habrían existido antes. El Evangelio no se propagó lentamente, saltando de aldea en aldea. Galopó por las autopistas del poder, demostrando que cuando Dios establece un tiempo, Él orquesta todas las circunstancias, incluso las de sus adversarios, para asegurar que su plan se cumpla con una celeridad asombrosa y en el momento preciso. Este fenómeno nos obliga a meditar en un profundo contraste espiritual. Por un lado, las carreteras de Roma, rectas, duras, inflexibles, construidas para la velocidad y el poder, representaban la lógica humana, la fuerza bruta y la imposición de una voluntad sobre el paisaje y las personas. Eran un camino externo, visible, que conducía a una ciudad de poder terrenal. Por otro lado, estaba el camino que predicaban los apóstoles, una senda que, como se describe en los Hechos de los Apóstoles, era radicalmente diferente. Este era un camino interno, de transformación del corazón. No era recto y duro, sino a menudo sinuoso y lleno de pruebas, exigiendo humildad, amor y sacrificio. Mientras Roma ofrecía rutas de piedra que llevaban al centro del poder humano, Cristo ofrecía una ruta viva y espiritual que llevaba al centro del corazón de Dios, ahora accesible para todos los que creyeran. La verdadera intervención divina, el clímax teológico de esta historia, no fue un milagro instantáneo y llamativo, sino la orquestación magistral de la historia a lo largo de siglos. La profecía de Isaías sobre bajar todo monte y collado encontró su cumplimiento más profundo en la obra del Imperio Romano. La montaña de la distancia geográfica fue derribada por las calzadas. El collado de las barreras culturales y lingüísticas fue aplanado por la unificación de la Pax Romana y la prevalencia del griego koiné como lengua franca. El valle del aislamiento fue rellenado por una red de comercio y comunicación sin precedentes. Dios no envió ángeles con picos y palas para construir su camino. Usó la soberbia y la ambición de un imperio para preparar el terreno. El milagro no fue la suspensión de las leyes naturales, sino el uso soberano de las acciones humanas para un fin redentor. La ironía se vuelve aún más aguda cuando el Imperio Romano finalmente se da cuenta de la naturaleza de este nuevo movimiento que viaja por sus carreteras. Las mismas vías que facilitaron la expansión del cristianismo se convierten en las rutas por las que se transporta a los cristianos a su martirio. El apóstol Pablo es llevado como prisionero por una de estas calzadas hacia Roma, pero su encarcelamiento no detiene el mensaje. Por el contrario, lo lleva directamente al corazón de la Guardia Pretoriana y a la casa del César. El sistema diseñado para el control absoluto se muestra impotente para contener una idea cuyo tiempo ha llegado. Intenta aplastar la fe, pero cada mártir se convierte en una semilla, y el Evangelio sigue avanzando, utilizando la propia infraestructura del imperio en su contra, demostrando que ningún poder terrenal puede frustrar un plan nacido en la eternidad. Este gran drama histórico nos enseña una verdad espiritual fundamental. Las estructuras del mundo, incluso aquellas creadas con intenciones hostiles o egoístas, pueden ser y serán usadas para el plan eterno de Dios. Es el mismo principio que vemos en la vida de José, quien dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Roma pensó en la dominación, pero Dios lo encaminó hacia la salvación. La ambición humana construyó las carreteras para la gloria de Roma, pero sirvieron para la gloria de Cristo. Esta es una lección sobre la tensión constante entre la intención del hombre y la soberanía de Dios. Un recordatorio de que Él es el maestro tejedor que puede tomar los hilos oscuros de la historia humana y entretejerlos en un tapiz de redención y gracia. Esta verdad resuena directamente en nuestra vida moderna.
Si Dios pudo tomar la ingeniería de un imperio pagano y convertirla en el catalizador para la mayor expansión espiritual de la historia, ¿qué estructuras de nuestro mundo actual está utilizando para sus fines? Podría ser que la tecnología que a menudo nos distrae, como el Internet y las redes sociales, sea la calzada romana de nuestra generación, preparada para llevar el mensaje de esperanza a rincones del planeta que los misioneros de antaño nunca soñaron alcanzar. Podría ser que nuestras carreras seculares, nuestras habilidades profesionales, nuestras redes de contactos no sean meramente para nuestro sustento, sino que sean la infraestructura que Dios quiere usar para manifestar su reino a través de nosotros. Nos vemos obligados a preguntarnos, ¿estamos viendo nuestras vidas y nuestro mundo a través de la lente de la soberanía de Dios? Así, la profecía de Isaías nos ha llevado en un viaje desde el exilio en Babilonia hasta el corazón de Roma, mostrándonos cómo Dios prepara el camino para su gloria en el gran teatro de la historia. Pero la profecía tiene una aplicación final, una que es mucho más íntima y personal. Las calzadas externas fueron preparadas para la venida del Evangelio al mundo, pero la promesa de enderezar lo torcido y allanar lo áspero también es un llamado a preparar el camino del Señor en el paisaje interior de nuestras propias almas. La historia de Roma y el Evangelio nos sirve como un espejo, obligándonos a mirar hacia adentro y a enfrentar la pregunta más importante de todas. Las calzadas que aún hoy necesitamos allanar ya no son de tierra y piedra. La profecía de Isaías, cumplida en la historia por los romanos y en la salvación por Cristo, resuena ahora en el territorio más íntimo y complejo que existe, el alma humana. La pregunta, por tanto, se vuelve directa y personal. ¿Cuáles son los valles de desesperación que necesitan ser levantados en tu vida? ¿Cuáles son las montañas de orgullo que bloquean el paso de Dios? ¿Qué caminos torcidos de deshonestidad o compromiso necesitan ser enderezados? ¿Y qué lugares ásperos de tu carácter necesitan ser suavizados por su gracia? Porque la promesa de que la gloria del Señor se manifestará está intrínsecamente ligada a nuestra disposición a permitirle ser el ingeniero divino de nuestro mundo interior. La historia más grande no es la que él escribió en el mapa del Imperio Romano, sino la que anhela escribir en el paisaje de tu corazón. Consideremos primero el valle. El valle es el lugar del silencio, de la sombra y de la pena. Es el pozo de la depresión, la llanura de la soledad, el abismo de la pérdida. Es cuando nos sentimos tan abajo que creemos que la luz de Dios no puede alcanzarnos. Es el exilio moderno, no en Babilonia, sino en nuestra propia mente. A este lugar, la profecía de Isaías grita con una fuerza creadora: todo valle sea alzado. Esta no es una sugerencia amable, es un decreto divino. Es la promesa de que Dios no nos pide que salgamos del pozo por nuestra propia fuerza, sino que Él mismo desciende para rellenar ese vacío con su presencia, su propósito y su paz incomprensible. Es la seguridad del Salmo 23, que incluso cuando andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Permitirle a Él alzar nuestro valle es un acto de fe radical en que su amor es más profundo que nuestro dolor. Luego nos enfrentamos a la montaña. La montaña es nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra obstinada autosuficiencia. Es la creencia de que podemos construir nuestra propia vida, de que no necesitamos a Dios. Es el resentimiento que se erige como un pico rocoso, impidiendo el perdón. Es el intelecto que se exalta a sí mismo por encima de la revelación. Bajar estas montañas es a menudo más difícil que levantar los valles, porque requiere que nosotros mismos nos hagamos a un lado.
Exige el martillo de la humildad y la dinamita de la rendición. Bájese todo monte y collado es el llamado de Dios a deponer nuestras defensas, a renunciar a nuestro trono autoconstruido y a reconocer que su camino es más alto que el nuestro. Es una invitación a dejar de escalar por nuestro propio mérito y permitir que su gracia nos lleve a lugares que nunca podríamos alcanzar por nuestra cuenta. ¿Y qué hay de los caminos tortuosos? Son las pequeñas desviaciones de la verdad, las mentiras blancas, los secretos que guardamos en la oscuridad, los atajos morales que tomamos pensando que nadie los ve. Son las sendas sinuosas de la conveniencia y el compromiso que nos alejan lentamente del camino recto de la integridad. Lo torcido se enderece, ordena la voz profética. Esta es la promesa de la restauración a través de la confesión. Es la oferta de Dios de tomar el mapa enredado de nuestras decisiones y trazar una línea recta y clara. Requiere una honestidad brutal con nosotros mismos y con Él. Un arrepentimiento que no solo lamenta las consecuencias, sino que odia el desvío. Es la seguridad de que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, su gracia es un camino directo de regreso a casa, un camino que limpia, restaura y nos alinea una vez más con su voluntad perfecta. Finalmente, están los lugares ásperos. Son las aristas de nuestro carácter, la impaciencia, la ira, las palabras hirientes, el juicio rápido. Son las superficies rugosas de nuestra personalidad que lastiman a quienes nos rodean y desfiguran el reflejo de Cristo en nosotros. Lo áspero se allane, promete la profecía. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo, un proceso de pulido lento y a veces doloroso. Es permitir que el aceite de su paciencia suavice nuestra dureza, que el agua de su amor lave nuestra amargura. Convertirse en una calzada para Dios significa ser una persona por la cual otros pueden caminar hacia Él sin tropezar con nuestras asperezas. Es la transformación de nuestro carácter en un camino suave y transitable, donde la paz y la bondad de Dios se hacen evidentes para todos los que se cruzan con nosotros. La orden, preparad camino a Jehová, no fue, por tanto, una orden solo para Isaías o para Juan el Bautista. Es el llamado perpetuo para cada creyente en cada generación. Preparar el camino hoy significa asociarse activamente con el Espíritu Santo en la obra de ingeniería de nuestra alma. Es presentarle cada mañana nuestros valles, montañas, caminos torcidos y lugares ásperos y darle permiso para que los transforme. No es un acto pasivo, sino una colaboración diaria. Es nuestra rendición la que le da el espacio para trabajar, y es su poder el que realiza la obra imposible. Cada acto de perdón, cada decisión por la integridad, cada momento de humilde oración, es una piedra más que se coloca en la construcción de una autopista para la gloria de Dios en nuestra vida. Y aquí yace la más gloriosa de las promesas. ¿Por qué debemos emprender esta obra interior? La profecía nos da la respuesta final. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. El propósito de allanar nuestro paisaje interior no es meramente nuestra propia mejora moral. El objetivo es que nuestras vidas transformadas se conviertan en el escenario sobre el cual la gloria de Cristo se manifieste de manera visible y tangible a un mundo que observa. Cuando un valle de desesperación en tu vida es levantado y llenado de gozo, el mundo ve la gloria de su consuelo. Cuando una montaña de orgullo es derribada por la humildad, el mundo ve la gloria de su poder. Tu vida se convierte en el camino por el cual Dios camina para encontrarse con otros. Te conviertes en una profecía andante, una calzada viviente para el Rey. El Dios que orquestó el ascenso y la caída de los imperios, que utilizó la soberbia de Roma como un pincel para pintar su plan maestro, es el mismo Dios que hoy se inclina hacia ti.
Las legiones de Roma son polvo, sus césares son un eco en los libros de historia, sus calzadas están en ruinas, pero el Dios de Isaías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder para transformar no ha disminuido. Su deseo de preparar un camino no ha cesado. Él, que convirtió la infraestructura de la guerra en las autopistas de la gracia, puede tomar las estructuras de tu vida, tu trabajo, tu familia, tu dolor, tu tecnología, y convertirlas en canales para su propósito redentor. Su soberanía no es una doctrina abstracta, es una realidad activa que anhela intersectar con la tuya. Hoy, en el silencio de tu corazón, la misma voz que clamó en el desierto te hace una pregunta. No es un grito, sino un susurro lleno de amor y poder. ¿Me permitirás preparar un camino en ti? ¿Confiarás en mí para levantar tus valles más profundos y derribar tus montañas más altas? ¿Estás dispuesto a que mi gloria se manifieste a través de la historia de tu vida? La decisión, como siempre, es tuya. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de tu espíritu, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Comparte este video para que otros también puedan descubrir cómo Dios usa todas las cosas para bien. Suscríbete al canal para continuar explorando estas verdades profundas. Y nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál es la montaña o el valle que hoy decides entregarle a Él para que comience su obra? Que el Señor de los caminos, aquel que endereza toda senda, te guíe en tu jornada. Que puedas sentir su mano poderosa allanando el terreno delante de ti y dentro de ti. Y que tu vida se convierta en una clara y hermosa calzada por donde su gloria camine y sea vista por todos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Amén.